todos. Estamos aquí en otro día de streaming más. Como he puesto antes en Twitter, primera vez que utilizo el Streamlabs en vez del OBS Studio normal, por esto que habéis visto, que estaréis viendo ahora, que es el marquito, el overlay. Y bueno, pues voy a invertir un poco de tiempo al principio en pues terminar de configurar las cosas, asegurarme de que se me ve bien, se me escucha bien, de que las escenas se cambien correctamente y de preparar algunas cosillas que tengo por aquí. Y bueno, lo dicho, vamos a invertir un poco en eso, confirmarme que se ve todo bien y que cuando vayáis entrando, que se ve todo bien y tal. Esto a priori va a suponer bastante ventaja porque podemos leer todos el chat a la vez que se escribe, también para cuando se suba a YouTube, se puede interaccionar más fácilmente y la verdad es que queda todo bastante más bonito con el overlay. Entonces pues bueno, voy a, como he dicho, invertir un poco el tiempo del principio en mientras vais entrando y tal, en poder actualizar esas cosas. Voy a cerrar el WhatsApp web que si no nos va a estar molestando todo el rato con los soniditos. Y voy preparando los vídeos también que vamos a ir viendo a lo largo del streaming. Hoy va a ser un streaming menos basado en vídeos que otras veces. Hoy, porque el tema de la toxicidad y tal, pues es una cosa que en deporte profesional normalmente no trasciende tampoco mucho a, digamos, vídeos o situaciones de partido que la gente pueda ver, sino que es una cosa un poco más de ambiente, de historias, de cosas que se saben, que pasan y tal. Entonces va a haber bastante más de, pues de eso, de historias que os voy a contar sobre distintos deportistas y las repercusiones que tuvo. Y de fondo, pues para no hacer esto tampoco muy aburrido y que tengáis ahí el fondo de revolver todo el tiempo, pues iré poniendo vídeos de cosas que tengan que ver con el tema, como recopilatorios de jugadas o cosas así que no tienen full que ver con el tema, pero bueno, sirve para tener ahí un poco de distracción. Pues bueno, vamos ahí. Ya estoy terminando de configurar esto, creo que se ve todo bien, se escucha todo bien y todas las cosas funcionan correctamente. Me prepararé los vídeos y tal para que se vean también bien cuando los vaya a poner. Perfecto, Danza, gracias. Y bueno, mientras termina de... gracias. Mientras termina de entrar gente y tal, pues os voy contando un poco cuál va a ser la dinámica de hoy y qué es lo que estoy pensando hacer para los próximos días. Para hoy vamos a hablar, como hemos puesto en el título, de competitividad y toxicidad, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a menudo pensamos que o se comenta como si estuvieran muy relacionadas? En fin, vamos a hablar de esos temas en general, como he dicho, hablando al principio un poco definiendo a qué nos vamos a referir y todas estas cosas. Y después hablaremos de casos reales de jugadores, tanto he cogido ejemplos de LOL y de baloncesto, que son los dos mundos que mejor conozco. Como he dicho, no hay como mucho contenido sobre esto realmente, sino que son más historias y si no están metidos en los deportes, pues no las saben, ¿no? Yo, por ejemplo, me encantaría poner un ejemplo de... ¿Cómo te mira? Bienvenido, Tito, gracias por el follow y bueno, ahí tenéis una de las nuevas adquisiciones del canal. He puesto alertas para todas las distintas cosas que hay, esa es la del follow, así que la has estrenado tú, Tito, bienvenido a mi canal. Y pues bueno, como decía, que me encantaría poder poner ejemplos de Counter, por ejemplo, de otros deportes, pero son deportes en los que no conozco tan bien la escena competitiva, con lo cual no conozco bien todas las historias que hay detrás de los jugadores, ¿no? De Apex también me gustaría poder poner ejemplos y tal, pero además lleva poco tiempo, entonces lleva un poco recorrido. Pero por eso sobre todo voy a coger de LOL para tener una parte, digamos, más de deporte electrónico, porque es un sitio donde se habla muchísimo de la toxicidad, de jugadores tóxicos, jugadores no tóxicos, todas estas cosas. Y en el baloncesto porque es el deporte tradicional que conozco más, pero seguro que conforme vaya hablando
se os van a ocurrir a vosotros 1000 ejemplos de otros deportes o incluso de los mismos deportes que podéis comentar por el chat perfectamente, explicar, incluso vosotros podéis explicar cuál es la situación y podemos hablarlo después. Sí, la comunidad de Rocket también me comentan por aquí que es un poquillo tóxica, pero nosotros, y ahora lo vamos a definir, vamos a hablar fundamentalmente de toxicidad dentro de los ambientes de equipo, no tanto de la toxicidad típica de solo queue, de jugadores que flamean o que se rinden y tal, porque, bueno, de eso hablamos un poco ya el primer día, quizás otro día le dediquemos un poco más de tiempo, pero yo, como he dicho, a mí lo que me gusta es el deporte y solo queue, para mí, ¿vale? Esto es una apreciación personal, no es un deporte, porque la gente está cada uno a su bola haciendo lo que le da la gana y no sirve, ni en ningún juego, vaya, ni en Rocket, ni en el LoL, ni en ningún lado. Me parece que solo queue sea un entorno para analizar en cuanto a las relaciones que se ejercen entre personas. Yo, como hice el primer día, lo enfoco a dar consejos que os puedan ayudar a vosotros personalmente, porque considero que enfocarse en rendir bien como equipo en solo queue no tiene mucho sentido. Buenas tardes, Rubén. Bueno, ya que estamos algunos más, aprovecho esto y que lo diré al final, que el overlay este que veis es obra de señor Chere, el CEO de Reborn. Lo pondré por abajo cuando me acuerde de la descripción, porque creo que es importante darle crédito sobre las cosas que hace cada uno, y gracias desde aquí a Chere por el overlay, que la verdad es que ha quedado bastante bien y creo que se ve mucho más bonito ahora que antes. Pues vamos a empezar a hablar del tema entonces, competitividad y toxicidad, ¿vale? Vamos a empezar hablando del tema por el principio, como es lógico. ¿Qué es el principio? ¿Qué es ser tóxico? Como he dicho, en cuanto a toxicidad, en el streaming de hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en ser tóxico dentro de un equipo, dentro de un ambiente de equipo. ¿A qué me refiero con esto? Que, como he dicho, los flamers de solo queue, la gente que trolea y todas estas cosas, no es el foco de hoy, sino que va a ser la toxicidad dentro de equipo. ¿Qué es lo que determina que un jugador sea tóxico en un ambiente de equipo normalmente? O que se le hable tóxico, o que se le llame tóxico, entre comillas, se le ponga la etiqueta de que es un jugador tóxico. Pues normalmente hay varios comportamientos, varias cosas que suelen hacer habitualmente, que son las que les definen como ese tipo de jugadores, ¿no? Entre ellas, pues están los jugadores que tienen un nivel de autocrítica bajo, es decir, no asumen sus propios errores, son jugadores que tienden a culpar de los malos resultados, del mal rendimiento, a variables externas siempre, a la mala suerte, a los compañeros, a todo tipo de cosas, al juego, hay excusas de todos los colores. Y como he dicho muchas veces a gente que habla conmigo, en los deportes electrónicos tenemos otra cosa más a la que echarle la culpa, que es al juego, directamente, al código del juego. Entonces, pues, ese tipo de cosas, la falta de autocrítica, el echar balones fuera siempre que tienes algo en contra, el ser especialmente punitivo con los compañeros. Punitivo quiere decir castigante, se hace cuando un compañero comete un error, estar excesivamente concentrado en buscar los errores de los compañeros y corregirlos desde un punto de vista como muy punitivo, muy castigante, muy de es que eso no lo puedes hacer, que eso no tiene sentido, ese tipo de cosas. Eso es lo que vamos a definir nosotros como jugador tóxico, ¿vale? Tóxico para el ambiente de un equipo. En general es cualquier persona que dificulta el desempeño de sus compañeros, el ambiente, digamos, de trabajo que debe haber en un equipo, que yo al menos considero que debe haber dentro de un equipo. Vale, tenemos definida la toxicidad por un lado, vamos a definir ahora la competitividad. ¿Qué es un jugador competitivo? Para mí, y como os he dicho, el tema de hoy es full debate y es bastante opinable, así que estaría encantado de que pusierais vuestras opiniones sobre lo que voy hablando y las debatiéramos un poco, porque, como ya os digo, es un tema que tiene bastante polémica. Vamos a poner ejemplos de casos que se han hecho bastante polémicos en varios entornos y que son dignos de comentar, y me gustaría que comentarais lo más posible. Pero bueno, lo que vamos. La competitividad, en este caso yo la voy a tomar como el perfil de jugador, digamos, que está muy concentrado en ganar. Son jugadores que se concentran especialmente en conseguir resultados. ¿De acuerdo? Y como extra, digamos, además de estar muy concentrados en conseguir resultados, suele ser gente que, entre comillas, es capaz de sacrificar muchas cosas o es capaz de anteponer esos resultados
a prácticamente cualquier cosa, sea su propia salud física, el resto de cosas de su ambiente de vida, sus propios compañeros en el caso de que eso pudiese ser, ¿vale? Es decir, son gente para la que los resultados, digamos, dentro de su deporte, dentro de la cosa en la que compiten, es prioridad prácticamente número uno dentro de su vida y dentro de cómo realiza el deporte. Eso para mí es una persona competitiva. La toxicidad sí que al definirla ya damos por entendido que es mala, pero la competitividad para mí no es ni mala ni buena. Depende de cómo se enfoque, como muchas cosas en esta vida. ¿De acuerdo? En esto lo que pasa es que a veces cuando hablamos de estos conceptos, tanto de toxicidad como competitividad, hay muchas veces que tienden a mezclarse. Y se tienden a mezclar por un motivo muy sencillo, que lo vais a entender los que sepáis un poco de la escena de LOL. Y voy a ir poniendo el primer vídeo ya para que lo tengáis por aquí. Así y así. Perfecto. Madre mía, me ha salido estupendamente. Creo que el chat no se está viendo en la pantalla, que eso, pues bueno, será fallo mío, supongo. Pero sinceramente no sé cómo arreglarlo, así que bueno, supongo que para otro día le echaré un ojo y veré cómo funciona. De todas maneras os leeré como siempre. El caso es que el ejemplo que vamos a utilizar para explicar un poco cuál es la relación que se asume muchas veces entre la competitividad y la toxicidad va a ser el caso de Pepinero y Dual dentro del equipo de S2V, un equipo de LoL de Primera División Española. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se relacionan estas dos cosas a veces? Se relacionan porque cuando nosotros pensamos en jugadores tóxicos, a menudo pensamos como en jugadores que entre comillas son tóxicos y lo saben, ¿no? Como que son muy disruptivos, que insultan, que todo este tipo de cosas. Pero muchas veces las actitudes van por otros derroteros distintos y no solo eso, sino que los jugadores tóxicos normalmente intentan justificar su forma de hacer las cosas, su forma de actuar, ¿no? Y una de las justificaciones favoritas de este tipo de perfiles de jugadores, y lo digo porque he tenido tanto experiencias como que lo he visto en jugadores también profesionales, una de las justificaciones favoritas que toman los jugadores tóxicos es que son muy competitivos. De tal manera que ellos utilizan la competitividad como justificación de la toxicidad. Es decir, dos cosas que a priori no tienen por qué estar relacionadas, no tienes por qué ser tóxico para ser competitivo, ellos la relacionan, la utilizan esa competitividad para decir que como ellos son muy competitivos y les gusta mucho ganar y están dispuestos a hacer lo que sea para ganar, si los demás no están al mismo nivel que ellos, pues son tóxicos con ellos. Pero no pueden evitarlo, simplemente les sale así, ¿no? Esto fue el caso un poco de Pepinero, en este caso con Dual. Por resumirlo un poco, porque tampoco quiero meterme en más historia, aunque lo dicho, si alguno quiere comentar el tema o lo que sea, pues libre es. Pero el caso fue un poco, bueno, el equipo este, S2V, ¿vale? El de lado rojo, trajo a Pepinero, a este equipo, a S2V, a Dual, que eran un equipo de españoles con varios jugadores que a priori son potencialmente tóxicos o que son conocidos por ser así, ser un poco, igual no tóxicos, pero sí como problemáticos, potencialmente problemáticos. Y lo juntó en un equipo. ¿Qué es lo que pasó en el caso concreto de la Bolding? Pues llegó un momento en el que Dual, que es el support, el que estáis viendo ahora mismo con Gragas, el tío del barril, pues dejó de jugar y cuando se preguntó al entrenador que por qué no estaba jugando y tal, pues el entrenador dijo que es que Pepinero, que es su compañero, el que estaba al lado de él, este que está aquí con Joshua, le dijo pues que el entrenador dijo que Pepinero corregía mucho, era muy competitivo, se tomaba muy en serio el juego y corregía cosas que tenía que corregir, pero no lo hacía de la manera correcta. Y como Dual no era capaz de asumir, digamos, los feedbacks que le daba Pepinero, pues que la mejor opción era quitar a Dual, que era el que estaba recibiendo, digamos, esas críticas de mala manera. Esto, para mí, y lo voy a comentar por encima porque esto no es un streaming de sobre criticar a S2V ni nada de eso, o sea, todo el mundo comete errores para mí,
Pero para mí esto fue un error porque es una manera de justificar una actitud de de un jugador tuyo que además muy probablemente la sigas repitiendo porque la estás justificando tú. En este caso le estás dando la razón diciéndole que bueno, él no está haciendo las cosas bien, pero la culpa es del otro que no es capaz de asumirlo, ¿no? O de sacar de lo que tú le dices algo útil. Esto pues supongo que no soy yo el único que lo piensa. Hola, Nin. Pero este tipo de justificaciones, lo dicho, hacen que Pepinero, pues lejos de corregirse o de intentar buscar mejorar, pues se asegure más todavía en su posición y siga en adelante esta conducta, ¿no? Lo que ha llevado, pues bueno, ya sabéis la historia de las botas de... Efectivamente, ya sabéis la historia de la utilidad y todo el rollo. Pero lo que quiero que os quedéis es en eso, ¿no? Que los jugadores tóxicos o que a menudo generan entornos tóxicos, lo que suelen utilizar mucho, y lo vais a ver en otros ejemplos que vamos a ver hoy, lo que suelen utilizar mucho como excusa de su comportamiento es que ellos son muy competitivos y si el resto no es igual de competitivo que él o lo que él considera ser igual de competitivo que él, pues no merecen, entre comillas, que se les respete o que no se les critique o que no se trabaje con ellos. Perfecto. Pues cortamos el vídeo un momento y seguimos hablando del tema mientras os pongo otro vídeo. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa entonces? O sea, ¿por qué? ¿Cuál puede ser los motivos que lleva a la gente a establecer esta relación muchas veces entre... Efectivamente, que yo a los follows que tengo ahí, que estamos ya camino a los 50, ya quedan menos de 20 para llegar a los 50 y a ver si llegamos prontito a los 50 para tener el afiliado. Pero bueno, al margen de publicidad. Si os gusta, lo dicho, dejar un follow por ahí. Pero por el chat también hay que hablar danza siempre. Lo dicho, o sea, pensando en qué cosas pueden llevar a la gente a relacionar a esto, porque es verdad que es una cosa que no es que sea propia de Pepinero en concreto, sino que muchos jugadores, seguramente a vosotros se os ocurran muchísimos ejemplos, muchos jugadores que son excesivamente críticos con compañeros o que son, lo que hemos dicho antes, muy castigantes, que generan un ambiente regular dentro de los equipos, utilizan esta justificación, la justificación de que ellos son muy competitivos y quieren ganar y la gente tiene que dar lo mismo que dar a ellos, ¿no? Es muy, muy típico. ¿Cuál es una de las cosas que puede promover que tanta gente utilice esta justificación? Pues para mí una de las cosas es el modelaje, ¿vale? Los modelos. Y voy a poner este ejemplo concreto, que es de Sir Michael Jordan, el mejor jugador de la historia de baloncesto, ¿vale? Voy a poner aquí un vídeo de highlights en general de él, no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar, pero bueno, siempre está bien ver a Jordan haciendo cosas de Jordan. Pero lo que es importante de lo que quiero hablar es, digamos, la mitología que envuelve a los jugadores competitivos y tóxicos, como era el caso de Michael Jordan o el caso de muchos otros deportistas a lo largo de la historia. Os cuento el caso de Jordan para el que no lo conozca. Michael Jordan, pues bueno, seguramente todos lo conoceréis, uno de los mejores, el mejor jugador de la historia de baloncesto, pero se cuenta de él en un libro, él mismo lo ha afirmado varias veces, que, bueno, él, como hemos dicho antes de Pepinero, se justificaba lo mismo, es decir, él decía que él era muy competitivo y muy fiero. ¿A qué tipo de cosas llevó a hacer esto a Michael Jordan? O sea, ¿qué tipo de cosas le llevó él ser competitivo y fiel? Pues, por ejemplo, en entrenamiento tuvo peleas a puñetazos con Will Purdue, creo que se llamaba, que era un compañero suyo, se peleó a puñetazos dentro de un entrenamiento porque no estaba haciendo el ejercicio que se supone que tenía que hacer como tenía que hacerlo. Le pegó un puñetazo a Steve Kerr, que era un compañero suyo del que hemos hablado en otros streaming, que ahora es entrenador, porque no estaba dando todo lo que tenía que dar. Es decir, Michael Jordan en general ha tenido bastantes conflictos con compañeros suyos de equipo, y insisto, compañeros de equipo, y casi todos se fundamentaban un poco en esta gran excusa del no están trabajando lo mismo que estoy trabajando yo, ¿no? Cuando realmente tú rara vez puedes medir bien si una persona está trabajando lo mismo que tú o no, sobre todo en estos entornos, ¿no? Porque, a ver, si una persona falta a entrenar, pues obviamente sí que tienes un poco de razón en ese aspecto, pero
En este caso no es esos niveles ni de broma. O sea, estamos hablando de un equipo de la NBA, con lo cual todos tienen un compromiso bastante grande. Y que tú llegues a incluso a agredir físicamente a compañeros tuyos de equipo porque piensas que no están dando el máximo, pues ya os imagináis lo que puede suponer dentro de un vestuario. ¿Qué es lo que pasa? Que como estas acciones las hace un jugador que es el mejor jugador de la historia y en torno a él hay una mitología espectacular, ¿qué pasa? Pues que en cierto modo se justifican o se deifican, se endiosan este tipo de actitudes, ¿no? Incluso se llega a establecer relaciones como que uno de los motivos del éxito de Michael Jordan o el motivo del éxito de Michael Jordan es que era mega competitivo y eso le llevaba a hacer todas las cosas que hemos dicho, como pelearse con compañeros y todo este tipo de cosas. Esto es un problema grave para mí dentro de los ambientes de equipo, y quito el vídeo para que no os distraigáis más de la cuenta. Esto es un problema dentro de los ambientes de equipo bastante claro. ¿Por qué? Por un sencillo motivo. Porque pensar que tener ese tipo de actitudes es positivo porque motiva a la gente es, número uno, conocer muy poco de cómo funciona la gente, y número dos, asumir que Jordan, que era un jugador que tenía un montón de características diferentes, pues asumir que por una concreta, que era esta, ¿no? La del ser competitivo, porque Jordan era, y esto puede pasar, ¿vale? Jordan era competitivo para bien y para mal, y ahora vamos a ahondar un poco sobre eso. Pensamos o asumimos que él, por ser de esta manera, conseguía buenos resultados, cuando, en mi opinión, y estoy abierto a escuchar las opiniones de más gente, lo que pasa es que Jordan era bueno a pesar de esto, ¿de acuerdo? Es decir, a pesar de ser un jugador que no facilitaba que la gente a su alrededor diera su máximo nivel o rindiera al máximo, a pesar de que no era bueno haciendo eso, era suficientemente bueno haciendo todo el resto de cosas, no por nada es el mejor jugador de la historia, seguramente, como para compensar ese hándicap que él mismo tenía y conseguir sobreponerse y conseguir los resultados que consiguió, ¿no? Que eso, pues bueno, 6 anillos de campeón de la NBA. Un ejemplo que quería poner, que es un poco teoría triple mío, pero que tiene su cierta base y su cierto sentido, es el hecho de que Jordan, por ejemplo, bueno, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Vamos a pasar al siguiente ejemplo y después lo reunimos todo en uno. Ahora vamos a pasar a hablar de otro ejemplo que también tiene mucho que ver, es decir, el jugador que él se considera a sí mismo como el mejor del equipo, uno de los mejores, el que tiene que tirar del carro, y cómo a veces eso hace que se tornen en conductas tóxicas por la justificación de que tengo que ser muy competitivo. Te leo, Rubén. ¿Se puede compensar ser tóxico a causa de la competitividad y ser positivo lograr resultados positivos? No entiendo lo de acusa. Si te puedes explicar un poco mejor o yo te puedo entender un poco mejor, te lo agradecería, porque así la pregunta no termino de entender muy bien a qué te refieres. A causa, vale. ¿Se puede compensar ser tóxico a causa de la competitividad? El tema es que para mí, y lo vamos a ver después, el ser tóxico por ser competitivo es una justificación que es falsa. Porque uno puede ser competitivo sin ser tóxico, es decir, es una especie de escudo que tú te pones para no tener que mejorar en ese aspecto, porque tú consideras que es justificable. Y una de las cosas por las que se justifica es por lo que hemos estado comentando, de que hay otros modelos históricos de grandes jugadores que eran así y les ha ido bien, con lo cual si a ellos les ha ido bien, a mí me va a ir bien, ¿vale? Esa es la cosa, ¿no? Entonces, ¿se puede compensar ser tóxico? Si eres Michael Jordan, sí. Es decir, si eres el mejor de la historia haciendo algo, probablemente seas capaz de ganar, aunque seas horrible para un ambiente de trabajo y le descolles a la gente. Porque eres el mejor de la historia. Probablemente tengas habilidad suficiente como para ganar las cosas a veces casi solo. No era el caso de Jordan, porque no era tan exagerado, ¿no? Pero por poner un poco el caso extremo, para que se entienda, ¿no? Se podría. ¿Compensa? No, porque es como decir, ¿se podría ser el mejor jugador de LoL de la historia? Bueno, perdón, de la historia no. Un jugador de LoL que tuviese muy buenos resultados
siendo incapaz de comunicarte absolutamente nada porque se te da fatal. Se podría, o sea, podría ser muy bueno, pero es un hándicap que tienes ahí que podrías trabajar y que no trabajas. Entonces realmente es una traba que te pones a ti mismo. La diferencia es que para la comunicación la gente no suele tener excusas para no mejorarla. Sin embargo, la toxicidad o este tipo de cosas, la gente, como hemos dicho, tiene la excusa de que como soy competitivo, exijo a todo el mundo el máximo. Y la gente que dice, me exijo a mí mismo mucho, normalmente le exige más a los demás que a sí mismo. Pues la verdad es que de Faker no sé mucho y no lo he puesto en comentarios, pero podría ser, no lo sé. El caso que vamos a poner ahora, y os pongo como siempre el vídeo de fondo mientras hablamos, este vídeo es el que más tiene que ver con el tema sin duda, y es un vídeo que a los que os interese el tema de la toxicidad y de todo este tipo de cosas dentro de los ambientes de eSport, os lo recomiendo muchísimo. Es el vídeo de Breaking Point de Team Liquid. Es de hace 2 años, diría, no recuerdo bien, en el que Dardo, que es uno de los jugadores de Team Liquid, pues estaban teniendo un problema con él porque decían que Dardo que era un jugador muy tóxico y que no se adaptaba a trabajar con los compañeros, que daba los feedbacks demasiado agresivamente, demasiado conflictivo, que era un jugador que generaba muchos problemas, digamos, en el entorno, ¿no? En el caso concreto de Dardo, además, en los vídeos se ve bastante bien, por eso digo que os lo recomiendo. Se ve bastante bien también como muchas veces le echamos la culpa a un jugador, como en el caso de Dardo, cuando realmente el ambiente en general no era bueno. Y no solo por Dardo, sino por Locodoco, que era el entrenador de este equipo. Si lo escucháis hablar, ya os digo que os recomiendo muchísimo ver el vídeo y ver los diálogos entre los jugadores y los entrenadores. Se aprende mucho de este tipo de diálogos, analizándolos, no solo viéndolos como espectador y como salsero, digamos, porque este vídeo, igual que el tema de Pepinero, igual que el tema de Michael Jordan, son temas muy polémicos que la gente ve mucho como por curiosidad, pero se puede aprender mucho de ellos si uno se enfoca y coge de donde tiene que coger. Pero lo dicho, se ve como se le echaba mucho la culpa a Dardo, pero realmente Locodoco, si lo escucháis muchas veces viendo este vídeo, no hace unos buenos feedbacks tampoco. O sea, a menudo dice cosas como no puedo ayudaros si yo os digo las cosas y no las hacéis. También es bastante agresivo, es bastante Dardo, ¿no? Y al final acaba pagando las cosas Dardo como el tóxico cuando realmente no era el único tóxico de ese equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto pasó, lo mismo. Dardo se justificaba con que era una persona muy competitiva que quería que todo el mundo fuese, de hecho, justo en la frase que acabáis de ver abajo que ha dicho de yo estoy aquí si todo el mundo da el máximo, ¿no? Si todo el mundo tryhardea a los 5. Si alguno no lo hace, yo siento que estoy perdiendo el tiempo, que esto no sirve para nada, ¿no? Lo dicho, hacen mucho énfasis en los compañeros y no tanto en ellos mismos. Y lo mismo le pasa a Locodoco, pero de Locodoco nadie habló, todo el mundo habló de Dardo. Os recomiendo que veáis el vídeo y os fijéis en Locodoco también. Pero lo dicho, se apoyaba en eso, en un jugador muy competitivo, que quiero dar el máximo, quiero conseguir resultados y tal, no sé qué, no sé cuánto. Pero, por otra parte, las cosas en las que tenía que mejorar, porque hay partes del vídeo en las que se ve como Piglet, que era compañero suyo, le explica bastante bien qué es lo que quiere, o sea, que eso es una gran ventaja que tiene. Y él no se esfuerza en mejorarlas, con lo cual es una competitividad, como hemos dicho antes, y a raíz de lo que me dijo Rubén antes, es una competitividad, no diría que falsa, pero diría que negativa, que improductiva, porque realmente tienes aspectos en los que puedes mejorar y probablemente, y en este caso incluso él sabía que podía mejorar en eso, porque se lo estaban diciendo sus compañeros, y en vez de enfocarte en eso, te sigues enfocando en es que no sé quién no hace lo mismo que yo, es que tal, es que no sé qué, ¿vale? Entonces, por eso está la competitividad, vamos a desarrollarla un poquito más adelante. Cómo creo que sí y cómo creo que no, la competitividad buena y la mala que hemos mencionado antes, ¿no? Ahora bien, hemos hablado antes de mitos, ¿no? Como el de Michael Jordan, jugador que era tóxico, entre comillas, o era muy disruptivo, agresivo con sus compañeros, por un lado, pero que consigue grandes resultados porque es buenísimo y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero se añade otra variable más que también es importante, ¿vale? Y que
Y esta creo que es la primera vez que se efectúa esta pregunta en la historia del mundo y quizás sea la última, así que estaros atentos. ¿Qué es lo que diferencia entonces a Dardoch que a Jordan? Porque los dos son iguales, entre comillas, los dos son personas que eran los mejores de su equipo. Para mí, de este Team Liquid, el mejor jugador que había por técnica individual y por táctica era Dardoch. Los dos dicen que son muy competitivos, que quieren que todo el mundo dé el máximo y hacen conductas, comportamientos agresivos y nocivos para el ambiente del equipo por mejorar la competitividad del resto de compañeros. ¿De acuerdo? Esa es la justificación que ponen. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué en los Chicago Bulls, que era el equipo de Michael Jordan, nunca en esa época, mientras Jordan estaba jugando, hubo ningún problema público? O sea, todo esto se sabe porque escribieron un libro después y Jordan lo comentó y tal, pero en ese momento nadie tenía ni idea de estas cosas. Y sin embargo, Dardoch empezaron los problemas desde muy poco después de que él entrara. Pues hay dos factores que diferencian bastante un caso, el de Dardoch, del caso de Jordan, y que podéis aplicar a todo el resto de casos que os preguntéis en vuestra cabeza. Por un lado, hay una cosa que cambia claramente y que es bastante sencilla de entender, que es la victoria, ¿vale? La victoria en general dificulta que aparezcan problemas. Cuando uno gana busca menos problemas que cuando pierde. Eso es obvio, lógico y no le vamos a dar más vueltas. Porque tampoco es una cosa muchas veces que podamos controlar directamente, ¿no? Bueno, nos vamos a enfocar más en la segunda. ¿Cuál es la diferencia? Jordan no solo era el mejor jugador de su equipo, sino que era una leyenda. Mientras estaba jugando ya era una leyenda. Era el mejor jugador del mundo y todo el mundo le tenía un respeto terrible como líder. ¿Cuál es la diferencia con Dardoch? Dardoch era un jugador que era bueno, pero no era una gran bestia. Tenía compañeros de equipo que tenían más experiencia que él jugando y que no veían tan claramente seguramente que fuese mejor que Dardoch, porque no había una diferencia grande entre Dardoch y otros compañeros. Es decir, Jordan estaba en una posición clara de superioridad con respecto a sus compañeros, mientras que en Team Liquid no era así. Es más, él incluso llega a meter en el problema a Loco, que es su entrenador, que es una persona que está por encima de él, ¿no? Por eso estallan los problemas muchísimo más en un lado que en otro. En posiciones de poder, y esto los que trabajan conmigo ya lo he comentado con ellos, en posiciones de poder, como en el caso de Jordan, que era pues una leyenda jugando, era la persona más importante de ese equipo, incluido el entrenador, los directivos y todo. En caso de posiciones de poder, la gente tiende a tragar más fácilmente con cuestiones como los comportamientos agresivos, el ser especialmente castigante y todas estas cosas. No significa que se vuelvan buenos porque lo haga un jefe o lo haga un líder. Significa que la gente está, entre comillas, más abierto a tolerarlo. ¿De acuerdo? Que esto, para el rendimiento, ya os digo, no es mejor realmente, ni peor. O sea, porque las repercusiones van a seguir siendo malas. Es mejor en tanto en cuanto o sea, el equipo se mantiene más estable si lo hace un líder que si lo hace una persona como Dardoch, que era como otro jugador más, ¿no? Lo dicho, el caso de Team Liquid, os recomiendo que veáis el vídeo Breaking Point de Team Liquid, que es un vídeo documental, una horita por ahí, pero se puede ver saltando y es muy interesante verlo y ver las interacciones con el entrenador. Pero bueno, resumiendo un poco, esa es la diferencia general entre un caso y el otro, para mí. Y es que uno era el líder de su equipo y uno de los líderes y personas más importantes de la competición, y el otro, Dardoch, pues era un jugador, entre comillas, era un jugador más, por lo cual no tenía esa posición de superioridad con respecto a los demás, y eso es lo que hacía que los demás saltasen contra él de vuelta. ¿De acuerdo? Con respecto a esto que hemos hablado, de la diferencia entre hacer todas estas cosas siendo un líder o no siéndolo, bueno, yo he establecido un poco una especie de teoría barra triple, que me tira un poco, la verdad, un triple teórico con respecto a la carrera de Michael Jordan, pero que, bueno, se podría entender que es así. Obviamente no estoy diciendo que esto sea 100% real y la única causa de lo que voy a hablar, pero podría ser uno de los factores. Y es que Jordan es un jugador que desde que entró en la liga, desde que entró en la NBA, era un jugador que estaba destinado a hacer grandes cosas, con un rendimiento brutal de su primera temporada. Sin embargo, él tarda, y lo voy a consultar un momento para decir el dato exacto. Él entra en la NBA en 1984
y hasta 1991 no gana su primer campeonato de la NBA. O sea, tarda 7 años en ganar su primera competición, su primera NBA. Entre medias, siendo ya muy buen jugador, el mejor de la liga, uno de los mejores, pierde muchísimas veces. Uno de los factores que puede estar mediando, aparte de que después consiguió mejores compañeros de equipo y es más duro como jugador y todas estas cosas, pero uno de los factores probablemente es que Jordan fuese de esta manera, o sea, fuese una persona, entre comillas, tóxica o muy exigente con los demás y punitiva y castigante y todas estas cosas desde el principio. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando uno entra nuevo a la liga, por muy bueno que sea, es nuevo y no tiene un rol de líder tan claro, tan específico, con lo cual la gente no lo asume tan fácilmente. Poco a poco se va construyendo esa figura de Jordan como líder supremo y la gente empieza a asumir más su rol y a tragarse, entre comillas, más todas las cosas malas, o las cosas malas, no diría todas porque no serían muchas y es el mejor de la historia, pero se traga más fácilmente las cosas malas de Jordan. Con lo cual es lo que hace, para mí, o uno de los factores que influyen en que tardase, entre comillas, mucho tiempo en ganar su primera competición, siendo ya uno de los mejores jugadores del mundo. En contraposición, y lo utilizo también como ejemplo de competitividad buena y competitividad mala, os voy a contar muy por encima el caso de Tim Duncan. Tim Duncan es un jugador, para mí, que uno de varios que hay, pero para mí es uno de ellos, que encarna tremendamente bien la competitividad sana. Es decir, la competitividad buena, la que es buena para los compañeros. ¿Por qué? Muy sencillo. Tim Duncan llega a la NBA, no recuerdo el año exactamente, diría que el 98, 97, 98, no recuerdo exactamente. Y él es número 1 del draft, exactamente igual que Michael Jordan. No, mentira, Michael Jordan no fue número 1, fue número 2, diría. Pero bueno, sin más. O sea, queda incluso más, ¿no? De Tim Duncan también se esperaba muchísimo de él, se esperaba que fuese uno de los mejores jugadores de la liga, todas estas cosas, ¿no? Y Duncan da a parar en los San Antonio Spurs, que es el equipo en el que ha jugado toda su carrera, con otro compañero de una posición parecida a él, que es David Robinson, que era como toda una leyenda, una institución ya dentro de la liga. ¿Cuál es la diferencia para mí? Tim Duncan también, desde que entra en la NBA, tiene un rendimiento buenísimo, es uno de los mejores jugadores de la liga, o sea, no tiene un papel distinto al de Jordan en cuanto a nivel. O sea, Jordan tiene mejor nivel cuando entra incluso, pero que Duncan también se establece como una estrella. ¿Cuál es la diferencia para mí? Que Duncan tiene un perfil totalmente distinto en cuanto a cómo ser competitivo. Duncan es una persona que, al menos por lo que se le ve en las entrevistas y por cómo ha variado su estilo de jugar, es una persona súper autocrítica que se enfoca muchísimo en mejorar los aspectos de su propio juego y en ayudar siempre que puede al equipo como sea. Porque su competición es para ganar, pero analiza qué cosas son las que le llevan a ganar e intenta hacer esas cosas que le llevan a ganar a él mismo, no tanto en qué cosas están haciendo mal los demás que impiden que yo gane, que era un poco el enfoque que tenía más Michael Jordan. Esto es súper simplista, ¿vale? Tenerlo en cuenta, es simplemente con fines de explicarlo bien y que se entienda bien, ¿vale? No era tan blanco-negro, sino, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasó con Tim Duncan? Tim Duncan, el año que llegó, fue una temporada regular, de hecho creo que quedaron fuera de playoff su equipo, los San Antonio Spurs. Ok, él hizo muy buena temporada, fue el mejor novato del año y quedaron, pero no hicieron muy buena temporada. Y la segunda temporada de Tim Duncan en la NBA ganan el campeonato de la NBA y lo ganan con él como jugador más valorado o mejor jugador de la final. Sin ser un jugador tan tremendamente destacado, y aunque era muy destacado, pero no tanto con Michael Jordan, estamos hablando del mejor de la historia. Él es capaz de adaptarse mucho más rápido a la competición de un equipo, al hacer a un equipo funcionar, y lo que hace que consiga resultados en grupo, como es un campeonato de la NBA, mucho más rápido de lo que lo consiguió Michael Jordan. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque toda esta esfera de la competición, de exigirle a los demás a tope, que todo el mundo vaya a muerte igual que voy yo y todas estas cosas para mal, que era como lo hacía Jordan, como hemos dicho, son un hándicap. Y a Jordan probablemente le hicieran perder tiempo en su carrera, le hicieran perder tiempo entre comillas, ¿no?
cosa que a Duncan, que tenía un enfoque distinto, pues no le pasó y consiguió resultados desde antes, además de ser uno de los factores claves en la creación de la institución en la que se convirtieron los San Antonio Spurs, que han durado 15 años compitiendo al máximo nivel, haciendo que jugadores que a priori eran jugadores mediocres rindieran a tope y diesen el máximo y se convirtiesen en jugadores top, y eso ha estado alimentando a los San Antonio Spurs hasta el día de hoy, que ya ahora han bajado un poquillo, pero vamos, que se han llevado 11, 12 años, lo cual en la NBA es una locura. Estar 15 años en la cima es una locura en la NBA. Y bueno, esa es un poco la diferencia entre un tipo de competición y otro. Por resumirlo, competición bien, ¿vale? La persona que es competitiva para bien es una persona que es muy autocrítica, como hemos dicho antes en las características de competición, pero que se centra en las cuestiones en las que puede mejorar y trabaja para mejorarlas de la mejor manera posible, como es lógico. Y se enfoca mucho menos en los errores de los compañeros que tenga en equipo y todas estas cosas, ¿no? Es decir, está menos enfocado en los resultados, sobre todo en etapas de formación o de inicio, poco a poco, conforme va desarrollándose su carrera, sobre todo si llega profesional, los objetivos de rendimiento o de mejora van compartiendo importancia con los de resultados, ¿de acuerdo? Pero nunca se tienen solo objetivos de resultados, porque eso es nocivo para tu propio ambiente de trabajo y para el de todos tus compañeros. Eso por un lado. Por otro lado, si tu posición te indica que puedes, por ejemplo, dar consejo a los compañeros, corregirlos, ayudarles en lo que sea, todas estas cosas, si tú eres una persona competitiva, tú lo que quieres de esos consejos, esas críticas, todo ese tipo de cosas, es que sean útiles y le sirvan a la persona a la que se la estás diciendo. Con lo cual, no lo enfocas nunca desde el yo estoy trabajando, tú no estás trabajando, hazlo bien, porque ese enfoque no es útil, porque ese enfoque lo único que te lleva es a ponerte tú por encima del otro y fin, porque la otra persona no está aprendiendo nada, sino que te ayuda a coger un enfoque más de ver cómo puedes ayudar a esa persona para que corrija las cosas que tú consideras que tienen que corregir. Y eso lleva a su vez un trabajo propio personal. Y mi consejo personalmente es que si no sabéis corregir a la gente, no sabéis ayudar a vuestros compañeros y tal, que puede pasar porque no tenéis por qué saber. Sí, Juan la verdad es que es un gran ejemplo de esto, una persona que hacía muy bien lo de corregir a los compañeros y ayudarle, y era también muy bueno en cuanto a competitividad, bien, era muy trabajador para consigo mismo y muy poco crítico para mal con los demás. Sí que es verdad que no lo conoceréis mucho, pero es un jugador que pasó por aquí por Reborn, y la verdad es que en cuanto a competitividad bien, es un gran ejemplo. A ver si algún día se viene y hablamos con un ratillo. Y lo que iba diciendo, no me acuerdo ya. Eso, que si tú estás en posición de hacer críticas y tal, no sé qué, y tú quieres hacerlo o consideras que es positivo y eres competitivo, tu trabajo es trabajar, valga la redundancia, para aprender a corregir bien, de forma que sea útil. ¿De acuerdo? Si tu posición no es esa, no corrijas. ¿De acuerdo? Y si tu posición tú consideras que es esa, o tú tienes una necesidad increíble de corregir a la gente, de hacer que todo el mundo mejore y tal, porque sí, pues tienes, para mí, dos opciones si quieres ser un deportista de verdad competitivo, y no competitivo, sino competitivo de verdad, de las personas que se enfocan en mejorar y en dar el máximo ellos mismos y hacer grande a toda la gente que tiene alrededor, o lo más grande posible, que eso es lo que yo considero que es un deportista de verdad. La otra opción es enfocarte en mejorar, aprender a corregir a la gente, básicamente. Y para eso, pues, y enlazando con la pregunta de Tito de cómo se puede mejorar en este aspecto, pues aprovecho para tirar un poco de promoción. Pues para eso hay formaciones de gente como en mi caso, de psicólogos del deporte. Para eso también hay entrenadores que saben bastante de esto, pero hay una serie de cuestiones generales sobre cómo se corrige a una persona, cómo se dan instrucciones a una persona, que nosotros lo veremos el próximo día, Tito, así que no te impacientes, porque esa es la siguiente clase que tenemos que dar.
pero son una serie de consejos, pautas y formas sobre cómo corregir o cómo ayudar a la gente que van a hacer que los consejos que tú tomes sean útiles para la gente, que es lo que a priori tú buscas. El problema es que la gente que dice que es competitiva cuando lo que pasa es que es tóxica, que se enfoca más en los demás que en ellos mismos, es que utilizan los consejos y todas estas cosas, las críticas, porque son socialmente más aceptadas, pero lo que se esconde detrás de esos críticas o de esos consejos mal dados es más una liberación personal, una forma de quitarte peso, de quitarte responsabilidad y ponerse a los demás. Porque obviamente la persona muchas veces ni siquiera está pensando en ayudar a la persona a la que le está corrigiendo, sino que lo hace como un acto casi instintivo y es más por liberación que por otra cosa. Bueno, esto era un poco más o menos todo lo que quería contar. Quería terminar con un ejemplo de otro jugador de baloncesto. Sorry about basket again. Pero como os he dicho, son de los deportes que más conozco y este tema no es muy público normalmente. Y lo voy a hacer con un vídeo de este jugador de fondo que es Jimmy Butler. Os cuento el caso de Jimmy Butler. Jimmy Butler estaba en un equipo antes, que eran los Minnesota Timberwolves, que es un equipo en el cual tenía dos estrellas nacientes, entre comillas, dos estrellas que estaban en desarrollo, que eran Karl Anthony Towns y Andrew Wiggins, los dos muy jóvenes, y traen a Jimmy Butler al equipo como un jugador que no es veterano, pero es más mayor, o sea, tiene más experiencia en la liga, también tiene muy buen rendimiento, y como para ayudarles a crecer y que el equipo se convierta en un equipo ganador. ¿Qué es lo que pasa? Que Jimmy Butler, después de 7-8 meses, pide irse del equipo porque dice que ni uno ni otro, ni Wiggins ni Karl Anthony Towns, trabajan como tienen que trabajar, que son unos vagos, que ninguno trabaja lo mismo que él y que él pues que se va, que han llegado a un punto que él no aguanta más estar en ese equipo y que no tiene sentido. Y a partir de ahí pues se genera una guerra porque allí en la NBA cuando uno pide ser traspasado, pues si el equipo no te quiere traspasar y tú tienes contrato, si el equipo quiere, tú te llevas, o sea, estás en ese equipo hasta que se te acabe el contrato. O sea, te lo come entero, entre comillas. Si no, normalmente te traspasan, pero tienes ese riesgo, entre comillas, de que lo mismo el equipo dice, ah, sí, pues ahora te quedas aquí hasta que se te acabe el contrato y ni juegas siquiera, ¿no? Os voy a leer una declaración de Jimmy Butler que es bastante ejemplo de esto. A ver si la encuentro. Aquí. Jimmy Butler dice en unas declaraciones, o sea, esto fue en un entrenamiento, en el primer entrenamiento, porque él estuvo lesionado y volvió otra vez, y en el primer entrenamiento le gritó a su entrenador literalmente que le necesitan y que no podían ganar sin él, que no sabían ganar sin él, sin Jimmy Butler. ¿Por qué? Porque él se ve a sí mismo como una persona muy competitiva y muy competente, las dos cosas, es decir, muy bueno y muy competitivo, como que él traía el ADN ganador al equipo, ¿no? Entonces le dijo él, no podéis ganar sin mí, no sabéis ganar sin mí, me necesitáis, ¿no? Y cuando le preguntaron después, a posteriori, sobre estas declaraciones, ¿vale? Para que veáis la forma de justificarse que tienen los jugadores muchas veces, dice literalmente: no había jugado al baloncesto en mucho tiempo y soy tan apasionado que toda mi emoción salió de primera. ¿Fue la manera correcta? No, pero no puedo controlar eso cuando estoy compitiendo. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, Jimmy Butler se dice... ya algún día activar el Windows, lleva razón el amigo Druidilla. Y buenas tardes, les Riva también. Bueno, con lo dicho, hablando de Jimmy Butler, que ya vamos cerrando el streaming, pues él es un jugador que se dice a sí mismo muy competitivo, pero sin embargo cuando se le pregunta por qué ha hecho algo que está mal y que él mismo reconoce que está mal, te dice que es que él es muy apasionado y que no puede controlarlo. Si os paráis a pensar, decir cosas como no puedo controlarlo, cuando no lo habrá intentado probablemente nunca, porque si no, no lo diría, nos habla de que es una persona que se dice a sí misma que es muy competitiva y muy competente, pero realmente no lo es tanto, sino que se enfoca más en eso, en que los rivales, o sea, que sus compañeros tienen que echar las mismas horas que él o que él piense que las echen y en este tipo de cosas, en lugar de enfocarse en las cosas en las que puede mejorar y
puede tanto, digamos, que incluso él dice, sé que fue un error, pero no puedo hacerlo mejor. ¿De acuerdo? Esto pues, y conecto con lo que ha dicho Chere de CSGO. Yo he puesto el ejemplo de Jimmy Butler, pero esto pasa continuamente en todos los deportes. En todos los deportes siempre hay jugadores, algunos más famosos, otros menos famosos, que tienen actitudes de este estilo y casi siempre buscan justificaciones. Y muchas veces desde la prensa, desde los entrenadores, desde la gente que comenta, como fue el caso de Pochipún, el entrenador de S2V en el primer ejemplo que hemos puesto, en el de Pepinero, justifican a estos jugadores y entre comillas le compran la excusa de que es que son muy competitivos y no pueden evitarlo. Les sale así. La competitividad, como hemos dicho, y con esto vamos cerrando el streaming, que me está saliendo bastante bien lo que comenté de hacer los streamings más o menos de 1 hora, porque así se hace un poco más ameno, más relajado. Te leo, Chere, antes de concluir. Se podría decir que esa actitud, excepto en casos muy excepcionales, bloquea o limita la capacidad, la línea de crecimiento mejora. Yo diría que ni en casos muy excepcionales. O sea, los casos muy excepcionales son en los que eres tan bueno que esa desventaja duele menos, entre comillas, porque digamos que el ser tóxico, el generar un ambiente negativo de trabajo, de rendimiento, lo que hace es que tus compañeros empeoren. Pero si tú eres tan bueno que tus compañeros no tienen que dar su máximo para que tú ganes un campeonato importante, pues lo puedes corregir, pero eso no hace que el comportamiento sea bueno. Es decir, como bueno no es. Y como limitar, como tú dices, el crecimiento o la mejora de los compañeros, lo limitas siempre. O sea, no hay caso excepcional en el que no pase. Salvo que pero es que realmente no es el caso. O sea, iba a decir salvo que algún jugador en un momento dado necesite como un toque de atención más duro, entre comillas, ¿no? Pero aún así no se hace de esta manera. No es este tipo de comportamiento. Con lo cual ni siquiera me vale en ese ejemplo. Pero como decía, si eres un jugador que de verdad eres competitivo o conoces jugadores que de verdad dicen que son competitivos, tenéis que entender y tenéis que hacerles ver a esa gente que ser competitivo es enfocarse 100% en ser el mejor jugador que pueda ser. Y parte de ser el mejor jugador que puede ser es hacer todo lo bueno que pueda al resto de compañeros. Mientras mejor jueguen tus compañeros a tu lado, mejores resultados vas a conseguir, con lo cual significa que eres mejor jugador, porque al final, nos guste o no nos guste, los jugadores se miden, la calidad de los jugadores se miden por lo que consiguen, y lo que consigues en tu pista depende tanto de ti como de tus compañeros, que en cualquier deporte de equipo. Con lo cual, enfocaros en mejorar vosotros mismos, evitar el enfoque en los errores de los rivales o de los compañeros, ni uno ni otro. Si queréis corregir, aprended a corregir, y si no, ahorrároslo e intentar corregiros vosotros mismos, que ya seguro que todos tenemos muchísimo trabajo simplemente corrigiéndonos todos. Y si hacemos todas estas cosas y las tenemos presentes a la hora de trabajar, en lugar de ser competitivos de forma que echemos la culpa a los demás, entre comillas, estemos enfocados en que la gente haga lo mismo que yo, que todo el mundo trabaje lo mismo que yo, que todo el mundo esté al mismo nivel que yo, pues podremos conseguir los resultados que buscamos, podremos conseguir ganar sin tener que ser Michael Jordan. ¿De acuerdo? Así que esa es mi forma un poco de desmitificar este tipo de cuestiones y que entendáis que no son un beneficio sino un problema. Y que personas que sean capaces de ser tan buenas que pasen por encima de ese problema, hay poquísimas en el mundo, poquísimas en cada deporte. La mayoría de esos jugadores son desechados, ¿vale? Y los ejemplos que he puesto, Dardo, Pepinero, Jimmy Butler ha pasado una época mala, ahora está mejorcillo, pero bueno, y muchos ejemplos que se os hayan ocurrido, seguro que todos conocéis muchos jugadores que han sido desechados por estas cuestiones, porque generar un mal ambiente de trabajo se carga a tus compañeros y nadie quiere un ambiente en el que uno no pueda, en el que los compañeros no rindan, porque casi nadie es tan bueno que pueda ganar sin sus compañeros o con sus compañeros al mínimo. ¿De acuerdo? Así que si queréis ganar sin tener que ser Michael Jordan, tenéis que enfocaros en mejorar vosotros mismos y en intentar que vuestros compañeros den su máximo rendimiento posible y no tanto en corregirlo y en ver si ellos dan lo mismo que vosotros. Pues por aquí cerramos. Una vez más aprovecho para agradecerle a Chere por el overlay. Ya he dicho que lo pondré por ahí abajo cuando me acuerde.
Seguidme a todos los que no me estáis siguiendo si os gusta el contenido, a ver si llegamos a los 50 prontito. Espero que me sigáis viendo. Gracias por las interacciones y por todos los comentarios y tal, que hoy está bastante bien para ir añadiendo cosas a lo que vamos comentando, a los ejemplos de todas estas cosas. En Twitter, @kini_glez, me podéis recomendar temas que queréis que trate y todas estas cosas, que yo encantado de trabajar cosas que a vosotros os interesen directamente, que vosotros propongáis. Y lo dicho, cualquier cosa por Twitter me habláis. Muchas gracias por echar aquí el ratito conmigo y nos vemos pronto. Hasta la próxima.